paso al ingeniero agrónomo Jorge Artagabeitia. Jorge trabaja en el área de Información y Estudios Económicos de INALE para que nos presente su charla, Los cambios en los sistemas de producción. Muy buenas tardes. Muy contento de empezar a retomar la presencialidad después de 2 años que hemos hecho esta actividad en forma virtual. La idea de esta charla es poder hacer un reconto de cómo han evolucionado los sistemas de producción en Uruguay. Después iremos aclarando un poquito en el sentido de a qué nos estamos refiriendo como sistema de producción, porque en realidad es una palabra muy amplia y nosotros la tomamos con cierta acepción restringida. Vamos a tratar como 2 temas. Perdón, se me fue. Una primera parte de la charla va a consistir en mostrar algunos datos del proyecto Costos de Conaprole, que yo trabajé durante unos cuantos años en ese proyecto. Tenemos información desde el 2001 a 2021, 20 años, que nos van a dar un panorama de cómo se comportaron en este periodo los sistemas de información. Nos pareció bastante interesante poder compartir en esta charla. Y después el trabajo que ha hecho el INALE y que en cierta forma parte se presentó en el foro pasado, Ana Pedemonte lo presentó, que es poder ver en el 2019, que fue cuando hicimos la encuesta, una fotografía de 6 sistemas de producción o 2 grandes sistemas de producción y 3 variantes a la interna, que también nos parece interesante que venía al caso a esta charla. En primer lugar, veíamos de interés mostrar cómo fue la evolución del precio de la leche y la productividad de la tierra. Tenemos por un lado, en el lado izquierdo de la pantalla, lo que es el precio de la leche en dólares por litro desde el año 2001 al 2021. Ahí tenemos cómo pasamos de 11 centavos, recordarán los que vivieron en esa época, en el invierno del 2002, que llegó a valer 9 centavos la leche, pero en promedio fue 11, y el pico en el 2013-14 con 44 centavos, lo que muestra un incremento en la producción de 4 veces, en el precio 4 veces. Y después, como todos recordamos, lo que estamos en la producción a partir del 2013-2014, prácticamente hasta la fecha, aunque ahora ya estamos repuntando, se planchó la leche en 30 centavos promedio, aunque con ciertos picos como ahí vemos, y creo que el sector productivo uruguayo en términos promedio sufrió en forma importante esa bajada, esos precios de los últimos 7 años. ¿Qué pasó con la productividad en este periodo? Y bueno, estábamos en 3.600 litros de leche por hectárea de vaca masa. De la mano de mejores precios llegamos al 2015 y 2016 con casi 7.000 litros de leche por hectárea. O sea, la productividad por hectárea pasó 2 años más allá de la caída del precio, digamos. El precio fue en el 13-14, hubo una inercia de seguir creciendo. Pero después se paró totalmente la producción del Uruguay y la productividad por hectárea. Mientras que el precio de la leche creció 4 veces, la producción por hectárea creció 2 veces en ese periodo, y después ambos se plancharon. Ahora vamos a analizar y ver qué pasó con el uso de concentrados. En el mismo periodo, el precio de la leche, como les mostré, es exactamente el mismo. Es la cantidad de concentrados, lo único, Esto es la cantidad de concentrados también por hectárea. Arrancamos en el 2001-2002 con 460 kilos por hectárea de vaca masa para llegar al 2013-14, acompañando el crecimiento de los precios, a 1.855 kilos y después prácticamente se estabilizó. Los precios se estabilizaron
no crecieron y la cantidad de concentrados que los productores dieron también quedó fija. Hubo, al igual que los precios, un crecimiento de 4 veces la cantidad de concentrado por hectárea y después quedó exactamente en el mismo nivel. En la siguiente PPT quiero mostrarles, además del gráfico del concentrado, que es este mismo que les estoy mostrando ahora, lo único que se acható porque la gráfica de los kilos de materia seca se agrandó. Les queremos mostrar lo que fue el consumo de fibra, que le estamos llamando fibra al pasto cosechado directamente, más las reservas forrajeras que consumen, que es, en la gran mayoría de los productores, lo que produce el sistema. En este sistema de contabilidad que tiene el proyecto Costos, todos los granos son traídos de fuera del área de Vacamasa, incluso aunque sean propios, pero no se consideran parte del área de Vacamasa. O sea que los granos son traídos, mientras que todo lo que es fibra, pasto y reservas son producidos en este establecimiento en su gran mayoría, aunque ahora en los últimos años hay gente que está comprando también. Entonces, ¿qué pasó con el precio? Ya lo habíamos visto. ¿Y qué pasó con la fibra? La fibra se mantuvo sin ningún crecimiento en los 10 primeros años de esta serie, en 3.800 kilos por hectárea. O sea que en estos 10 primeros años creció la producción en forma apuntante, fundamentalmente, por no decir exclusivamente, en base a comprar concentrados fuera del establecimiento. Y lo que es producción propia estuvo totalmente planchada, sin crecimiento. Antes del pico de precios, 2 años antes, empezó cierto cambio y empezó a crecer la producción de forrajes y de fibras, y en todo este periodo, hasta llegar ahora con 5.100 kilos casi por hectárea, creció un 33%. Entonces ya habíamos visto que los concentrados habían subido por 4, mientras la fibra prácticamente no había crecido. Entonces me pareció interesante, con el diario del lunes, yo fui técnico en ese periodo y por lo tanto tengo la cuota parte de responsabilidad, supongo, de lo que le pasó a la lechería, pero mirándolo hoy, me parece que yo por lo menos soy bastante crítico a ese periodo y cómo se movieron los sistemas. Entusiasmados por los precios, hicimos la fácil, que era llamar a un camión que nos traiga ración y no tanto preocuparnos por cómo era nuestro sistema de producción, que estaba en las manos, ¿no? Y esto sin ánimo de ofender a nadie, digamos, estos son promedios, hay gente que probablemente haya zafado a estos promedios y haya trabajado de distinta forma, pero es como ver un poquito qué pasó en ese periodo. Ahora les voy a mostrar los datos, nada más que me pareció interesante por curiosidad. Fíjense lo que era la carga en vacamasa por hectárea de vacamasa en 2001-2002, menos de una vaca por hectárea. Ahora se está en 1,13 en los productores. Los productores que trabajan en el proyecto Costos son 100 productores promedio más o menos por año, para que tengan una idea. Hubo un crecimiento de 34%. Si miramos la productividad en litros por vacamasa, pasamos de 4.400 a 6.200, una productividad de 42%. Si lo miramos en litros por vaca nordeña, de 15 litros a 20 litros, 30% de aumento. Y en la productividad por hectárea hubo un 92%, de 3.600 a 7.000 litros por hectárea, que eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo fue la estructura de alimentación? Yo se los di por separado y aquí tomé 3 años, el 2001-2002, el 13-14, que fue el pico de mejores precios, y lo que sería el último ejercicio cerrado 2020-21. Como ven, hubo un crecimiento de la pastura, 2.800, 3.000, 3.500, las reservas 990, casi 1.000, 1.600, 1.500, las reservas se quedaron en los últimos años, pero el concentrado sí creció, como habíamos visto, 460, 1.800 y 1.900. El porcentaje en la dieta, en el 2001-2002, 66% pasto y fíjense, 11% concentrado solamente. En el 13-14, 47 y el concentrado era 28. Y en este último año, 51, concentrado 27.
Como ven claramente, las reservas se mantuvieron bastante parecidas en términos porcentuales y hubo una disminución en términos porcentuales del pasto en ganancia del concentrado, pero con una mayor producción total un mayor consumo total de pasto y de reservas. Si sumamos pasto y reservas, tenemos una evolución de 3.800, 4.700 y prácticamente 5.100. Y llevado a números, y medio rapidito porque son los mismos números, el concentrado subió en este periodo un 309%, mientras que el forraje, pasto más reserva, creció un 33%. ¿tá? Eso es un poco lo que nos pasó y está bueno tenerlo para pensar los sistemas para adelante. Y con esto terminamos, digamos, esta primera parte. Teníamos unos cuantos años para atrás y parecía interesante marcar esa trayectoria. Y ahora pasemos a lo que nos dio la foto que hicimos de la encuesta lechera 2019, que hicimos en convenio con el MGAP, con OPIPA, y de ahí sacamos datos. Trabajamos con un sistema con clústeres, y las variables que consideramos para hacer los clústeres fueron, por un lado, el consumo de pasto, el consumo de reserva y el consumo de concentrado en kilos de materia seca por hectárea de vaca masa, y por otro, las variables productividad en litros por vaca masa, la carga en vaca masa por hectárea y la producción de la tierra en litros por hectárea. Con esos seis variables, la computadora, por decirlo de una manera, formó 6 clústeres diferentes y cada clúster se caracteriza por tener una homogeneidad adentro, dentro de cada variable son parte de la misma población y a su vez diferencias entre cada una de esas poblaciones. Y a lo que dio esto le estamos llamando sistemas de producción, manejándonos en estas 6 variables. Alguno puede decir que un sistema de producción es más complejo y tiene más variables, pero desde el punto de vista de la alimentación y sus resultados, creemos que da resultados bastante interesantes. ¿Qué se identificaron? En primer lugar, separamos como 2 grandes estrategias, y ahí ponemos con los iconos del de arriba, es la pastura, el rollo, las reservas, y la espiga de maíz, el concentrado. 2 estrategias que las diferenciamos estadísticamente. Una que se caracterizan por tener alto consumo de pasto y otra por tener alto consumo de suplemento. Y para que tengan una idea, el alto consumo de pasto en la dieta anda alrededor del 60 al 70% de pasto, un 10 a 20% de reservas forrajeras y 15 a 20% de concentrados en la dieta de las vacas. Cuando vamos al alto consumo de suplementos, invertimos el icono porque el pasto tiene menor importancia relativa, 40 a 60 el pasto, las reservas 20 a 30 y los concentrados 20 a 30. ¿Qué características tienen? Ahí pasemos a ver. Los 3 primeros, que le llamamos ACP, que es alto consumo de pasto 1, 2 y 3, se caracterizan por priorizar el pasto en la dieta y están ordenados en función de productividad, en este caso. Y podemos ver que el 1 tiene 1 con 2 vacas por hectárea, 1 con 3, y el 3 tiene 2 vacas con 1 por hectárea de vaca masa. El otro grupo que priorizaba más bien las reservas y los concentrados, trabajan con menores cargas, 0,8, y también tenemos uno de alta productividad, que es el 3, con 2,1 de carga. Como ven, hay diferencias muy importantes dentro de estos sistemas que estamos describiendo. Si vamos a los litros, tenemos 4 grupos que están en productividades buenas, entre 19 y 21 litros, y 2 grupos que realmente están en productividades relativamente bajas, como son la de 13 y 15 litros. Y yendo a las producciones por hectárea, destacamos uno de 2.500 litros, que suma una baja carga con una baja producción individual. Después tenemos ya productores de muy buenas producciones por hectárea, de 12.900 y 11.400,
y ya una más intermedia de 7.300 y dos más de 4.500 y 5.000. Una de las características de estos sistemas es que no están seleccionados por tamaño. Aquí tenemos cada uno de los sistemas de producción y el 10% menor, el área que tenía en hectáreas. Fíjense que el ACP1 habían productores de 34 hectáreas y productores de arriba de 500 hectáreas. O sea que esta organización de los recursos es porque se organiza diferente y no porque uno es grande y otro es chico, ¿tá? En principio. Como ven, todos tienen grandes, todos tienen chicos y por supuesto en el medio también hay una cantidad. Nos parecía importante resaltar eso. Esta es la dieta de cada uno de los sistemas. El 1 come 4.000 kilos, 4.600 y 8.300. Como ven, se consume bastante kilos por hectárea de pasto. Los otros, los ACS 1 y 2, con muy bajos consumos de pasto directo por hectárea de 2.100 y 2.600, y el ACS3I con buenos consumos de pasto, pero como ustedes ven, también para consumir ese pasto suministran volúmenes muy importantes de reservas y de concentrados. El que llama la atención quizás sea el ACP3, que utiliza bastante pocas reservas en términos porcentuales con la carga que tiene, digamos. Si sumamos el forraje, que no es otra cosa que el pasto y las reservas, tenemos 5.000, 6.000 y 9.800 kilos contra 3.100, 3.900 y 7.800. La cantidad de establecimientos que conforman estos sistemas, el ACP1 tiene 27%, el ACP2 18% y el ACP3 4%. El ACS1 28%, el 2 20% y el 3 2%. Como ven, la gran mayoría de productores está en los menos intensivos, por llamarlo de alguna manera, pero hay rutas de trabajo con productores que están llegando a las 2 vacas por hectárea, consumiendo muchísimo pasto. El 50% de los establecimientos quedó de un lado y el 50% del otro. Y si lo miráramos en leche, que no lo puse acá, 51% está del lado del pasto, digamos, y 49%. O sea, prácticamente están divididos a la mitad estos sistemas. Y aquí les vamos a mostrar brevemente algunos números, por ejemplo, el tema del nitrógeno por hectárea sobre rotación lechera. Estos son kilos de nitrógeno. Como ven, hay cierta tendencia a que a medida que se intensifica, se utiliza más fertilizante. Acá están los 3 verdes, son los 3 más pastoriles, y los 3 más rojos son los 3 sistemas con más suplementación. Una cosa que conversábamos con Mario cuando preparábamos esta charla era que cuando uno pone carga no la puede poner si no produce pasto, y acá una de las demostraciones es que para producir pasto se tiende a fertilizar más. Si vamos al fósforo pasa algo por el estilo. Parecería que estamos más bien fertilizando un poco de más por fósforo si uno mira, pero bueno, esto es lo que nos dio en la encuesta kilos de P2O5 por hectárea de rotación. ¿Qué resultados económicos tienen esto? Bueno, nosotros hicimos un cierre económico calculando el ingreso de capital con precios del año 2021. Los datos son los mismos datos que tomamos en la encuesta, los datos físicos, digamos, del 2019. Y ahí tenemos claramente los dos grupos, más allá de estrategias muy diferentes de alimentación, pero que lograban consumo de pasto de 7.000, 6.000 o 8.000 kilos de pasto, o mejor dicho, 8.000 y 9.000 kilos de forraje total, y muy buenas producciones por hectárea, lograban 800 y 700 dólares de ingreso de capital, que es un ingreso realmente muy bueno, con 2 vacas por hectárea. Después tenemos el grupo 2 del pasto con 574, que también consideramos que
es muy buen resultado. Y después tenemos dos intermedios, que es el 1 y el 2, con 200 y algo de dólares, y el alto consumo de suplemento 1, con los 13 litros de producción y 0,8 vacas, que realmente tiene un mal resultado de derecho viejo, $34, no pagamos la renta ni nada. Las relaciones insumo-producto van muy asociadas a lo que son los ingresos de capital, los costos de producción también, y si vemos estos tres grupos con buenos resultados económicos, son el 25% de los establecimientos lecheros totales. O sea que tenemos gente que le está yendo bien, pero en términos porcentuales realmente no somos muchos, no son muchos los que están logrando estos muy buenos resultados, lo que deja para adelante desafíos más que interesantes. Una cosa que queríamos resaltar, cómo esos dos grupos que trabajan con 2 vacas por hectárea logran resultados globales bastante parecidos con estrategias de alimentación muy diferentes. Una cosa que para ir terminando nos preguntamos en la encuesta y nos pareció interesante compartir con ustedes, era que le hicimos una cantidad de preguntas a los productores que encuestamos, qué cosas pensaban mejorar para adelante, dónde pensaban invertir, qué cosas pensaban hacer. Y fíjense ustedes que la que sacó el número 1 de respuestas en cantidad fue que pensaban aumentar el consumo de pasto, que querían trabajar en aumentar el consumo de pasto. Y ahí están los porcentajes del total de productores que dijo que eso era una propuesta para ellos para los próximos años, llamémosle. Realmente el discurso de que hay que consumir pasto, diríamos que caló fuerte en los productores. Es la conclusión que sacamos. Pero fíjese qué pequeña contradicción que hay cuando les preguntamos una cantidad de preguntas, ¿qué problemas tienen ustedes? Y una de ellas era si la baja carga era un problema. Y fíjense ustedes que los dos que tienen 2 vacas por hectárea dijeron, no, la carga no es un problema. Está bien, es bastante coherente. Estamos bien con eso para comer pasto. Pero fíjese, el alto consumo de suplementos 1 y 2, solo el 19 y el 15% dijeron que la baja carga era un problema para comer pasto. Entonces, por un lado somos conscientes, pero por otro lado pareciera que no tenemos claridad de cuáles son las claves para consumir pasto. Entonces deja un planteo más que interesante, pensando siempre en el futuro y pensando en qué es lo que tenemos que encarar en los sistemas de producción para adelante. Y reforzando esto, quisimos mostrarle, estos son los datos de la encuesta. Abajo tenemos la carga en vaca masa por hectárea y hacia arriba tenemos el consumo de pasto en kilos de materia seca por hectárea, y cada uno de esos son los productores encuestados. Y como ven, hay una tendencia importante de que cuanto más carga hay, más consumo de pasto. La carga estaría explicando cerca del 64% del consumo de pasto. Después tenemos 36% que lo explican otras cosas, como puede ser manejo y una cantidad de cosas más. Sabemos que la carga no es el único factor. Y también conversando con Mario, preparando esta reunión, no se trata de poner 2 vacas por hectárea y después no tener que darle de comer. Lo que estamos queriendo decir acá está lejos de eso. Obviamente que primero hay que tener la comida y después hay que tener la carga. Pero también hay que hacer el otro razonamiento. Yo puedo tener muy buenas praderas, pero si tengo 1 vaca por hectárea, y acá pusimos lo que decía esa ecuación, lo pusimos en número. Si yo tengo 1 vaca por hectárea, no voy a poder comer más de 3.000 kilos, porque una vaca come 10 kilos, vamos a suponer que ponga en promedio 10 kilos por 300 y pico de día, estamos en 3.000 kilos, no vamos a pasar de 3.000 kilos de consumo de pasto. Y si tengo 2 vacas, sí puedo llegar a 7.000 kilos. Entonces, tener la asociación de que por un lado tengo que producir forraje muy bien, pero por otro lado tengo que tener carga para poder consumir, están bastante imbricadas, y es parte de lo que nos parecía interesante de estos datos que salían de la encuesta poder compartir con ustedes. Y para terminar, ¿cómo podemos capitalizar las oportunidades?, que era un poco el título que teníamos en esta conferencia.
nos parecía que lo fundamental es apuntar a mejorar la competitividad del mediano plazo, no encandilarlos porque la leche pueda valer mucho, no sé cuánto, sino pensar en la empresa hacia el futuro y cuáles son las debilidades que tengo hoy y cómo tengo que solucionarlas para ser competitivo de aquí a 2, 3 años, o el que ya es competitivo, ser más competitivo. El mantener el foco en incrementar la cosecha de forraje, pasto más reserva, sigue siendo crucial, no importa los precios. Si tenemos buenos precios, eso lo vamos a capitalizar con muy buenos ingresos, pero también esa estrategia nos va a defender cuando mañana puedan bajar los precios internacionales y los precios al productor. Y por último, señalar lo que les comenté recién, que la carga es una herramienta clave para mejorar la cosecha de pasto. Y con esto termino. Muchas gracias.